Una feliz tarde de sábado para todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje en su momento. Vamos a continuar nuestra serie de la gran controversia entre Cristo y Satanás, el sello de Dios o la marca de la bestia, parte 8b. Hoy es enero 23 del 2021 y les voy a pedir el favor que nos coloquemos de rodillas para orar. Padre Santo y Eterno, gracias porque en tu presencia hay multitudes de ángeles que nos acompañan, que nos protegen y nos amparan de todo mal, de todo peligro. Imploro, Padre Santo, en esta tarde que nos acompañes en este estudio, que seas dirigiendo nuestra mente, nuestros pensamientos, a medida que avanzamos en esta verdad, que es la verdad presente, conforme a tu voluntad. Permite que haya discernimiento, entendimiento de las personas que puedan escuchar este mensaje. Al igual suplico por mí, por mi familia, por cada uno de mis seres amados, que podamos llegar a la verdad absoluta por parte de la palabra de Dios, el Espíritu de profecía, y que esa sea una realidad en nuestras vidas, esa verdad sea una realidad en nuestras vidas, que pueda transformar nuestro carácter, purificar nuestro cuerpo, santificar nuestra alma, todo para honrar y glorificar tu nombre, sabiendo que el Espíritu Santo habrá de terminar la obra que comenzó, y es la de duplicar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona a aquellos que estén separándose de tu verdad, ayúdalos a poder tomar una decisión conforme a tu palabra, y ayúdanos a todos a tomar una decisión para vida eterna. Imploramos tu dirección y tu compañía en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio esta mañana, en el cual comenzamos ya a definir, a entender el noveno punto sobre el intento de cambiar la ley de Dios, y veíamos cómo el poder satánico que está obrando en la tierra ha intentado cambiar las leyes de Dios, los tiempos de Dios, las profecías cronológicas, para alterar todo lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar de cómo se transfiere la santidad del sábado al domingo por este sistema pagano, que es Roma papal, y llegamos a la médula ósea de todo lo que es la gran controversia, que es la marca de la bestia, que es la observancia obligatoria del domingo, y esto pues se va a volver a dar como fue en un pasado. Entonces pues vamos a ir un poquito a través de la historia para mirar de dónde viene el domingo, cómo se cambia el día también del sábado al domingo, para que podamos tener un contexto para tomar decisiones. Entonces, si no, pues con tu enemigo mezcla lo falso con la verdad, y pues eso comenzó a darse en el tiempo de Constantino, cuando se dio un edicto que para este año se celebran los 1700 años de haber sucedido eso. Entonces dice el domingo proviene del latín Deis Dominicus, Día del Señor, debido a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús. Y pues esto es parte de lo que tenemos que entender, que no es, cuando se habla de cristianos ya estamos hablando de Roma papal, pero pues sabemos que el papado es una mezcla entre paganismo y cristianismo. O sea, cada vez que se refieran a la fe cristiana, celebración cristiana, ya no es la verdadera fe apostólica, sino ya es la mezcla entre el paganismo y el cristianismo, derivado o bajo la sombrilla de Roma papal. En la antigua Roma se llamaba a este día Dei Solis, día del sol. En la mitología griega, Helios, en griego antiguo Helios, sol es la personificación del sol. Hesíodo y el himno homérico lo identifican como un hijo de los titanes Hiperión y Tea,
Eurifaesa, y hermano de las diosas Selene la luna y Eus la aurora. Sin embargo, Homero le llama a menudo simplemente Titán o Hiperión. A medida que pasó el tiempo, Helios fue cada vez más identificado con el dios de la luz, Apolo, y su equivalente en la mitología romana era Sol, y específicamente Sol Invictus. Entonces, desde Babilonia antigua siempre ha estado presente la adoración solar pagana. Se ha transferido en la secuencia profética de Daniel 2, vemos a Babilonia pasándole todo este conocimiento a Medo-Persia. En el mitraísmo, Medo-Persia se lo transfiere a Grecia por medio de toda la educación helénica, y pues allá están todos los dioses del Olimpo, y esto también se transfiere de igual forma a Roma pagana, y Roma pagana se lo transfiere a Roma papal. En Egipto el culto al sol prevaleció durante siglos y se asoció su poder a muchos dioses como Horus, Ra, Uyuyet, Sekhmet, Ator, Nut, Bast, Bat y Menit. A partir de la quinta dinastía, los dioses locales se funden con Ra para crear divinidades sincréticas, Atum-Ra, Min-Ra y O-Amon-Ra. En Grecia, el dios del sol era Helios, quien era concebido como un hermoso dios que usaba una corona aurífera de gran y poderoso brillo. Él conducía un carro por el cielo cada día hasta el océano, río perfecto que circundaba la tierra, Gea. Todo esto son referencias de Wikipedia. Usted puede tener acceso a esta información. El domingo nombre proviene del latín Deis Dominicus, Día del Señor. Ya lo vimos, debido a la celebración cristiana de la resurrección de Cristo. Desde los primeros años del cristianismo, los creyentes acostumbraron a reunirse el primer día de la semana en recuerdo de la resurrección de Jesús. Esto ya pues es algo que no es correcto, porque los primeros años pues ellos mantenían el día sábado, pero esto es falso. O sea, esto es parte de la historia que no está bien registrado. Solo a finales del siglo I hallamos la expresión Kiriaki y Mera, Día del Señor, referida al domingo. Sin embargo, los grupos nazarenos originales del siglo I de fuertes raíces judías siguieron observando las fiestas del calendario judío, entre ellas el reposo sabático semanal conforme a la Torá. Esto es lo que finalmente sí se dio. Efectivamente, todos los cristianos que huyeron de Jerusalén en el momento de la destrucción, ellos mantuvieron el sábado, porque pues era la tradición hebrea el guardar el sábado conforme a la Torá. El domingo fue proclamado día de reposo como el Shabbat judío por varias razones, entre las que podemos citar lo que se indica Justino Mártir. Se adora en domingo porque es el día en que Jesús, según la Biblia, resucitó. De esta manera se requiere igualar al Shabbat. Aquí es ya la intromisión de la autoridad humana sobre la autoridad divina, porque usted no encuentra un solo texto en la Biblia que le hable a usted de la transferencia del sábado al domingo. Dice: el domingo, primer día de la semana en el cómputo judío, es aquel en el cual Dios, según la Biblia, creó la luz. Esto pues supuestamente pues es con relación al orden en el cual se está dando la alusión efectivamente a que se crea la luz, o sea que viene a ser el tema del sol, y lo relacionan porque supuestamente pues es el día en que Dios creó la luna, el sol, perdón. Y anticipando la resurrección de Cristo, nueva creación y llegada definitiva de la luz divina al mundo. Eso es parte de la mentira, del engaño, de hacer creer que hay una transferencia de santidad del sábado al domingo, y resulta que usted no encuentra en la Biblia ninguna de estas cosas. El sol siempre ha sido adorado por todas las culturas antiguas. Viene desde Babilonia antigua, luego todo este conocimiento se pasa a Egipto antiguo. En todos los símbolos que ustedes vean este tipo de discos solares y la serpiente
alrededor, pues es parte de lo que usted sabe que son adoraciones solares. Esto es la adoración solar que está asociado con el domingo. Vemos aquí la serpiente, vemos aquí el ojo que todo lo ve. Eso es Ra, el ojo de Horus, y adoración al dios egipcio Sol, que finalmente pues se transfiere del paganismo antiguo de generación en generación. Por eso es que lo que vimos en la Gran Controversia, la serie de la Gran Controversia, parte 5b, diciembre 19, el gran reseteo tiene que ver con que ya está el control mundial especificado o bajo la potestad del sistema papal, y por eso pues estamos viendo la reaparición de nuevo del paganismo. Y pues en la parte política, que esto es todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el Acuerdo de París, todas las naciones se unieron, al igual que todas las religiones de la tierra, están unidas con un solo propósito. También todo esto lo presentamos en la serie de los mercaderes de la tierra. Entonces, el 7 de marzo del 321, Constantino I el Grande decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. O sea, esto tiene mucha significación porque fue obligatoria la observancia del domingo, así como nosotros sabemos que se aproxima la observancia obligatoria de nuevo del domingo, y esto sí es efectivamente ya el último marcador profético, que es la ley dominical. En el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen, en el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas y semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones la liberación del cielo se pierda, la liberalidad del cielo se pierda. Dice, en el siglo XVI un concilio papal tuvo siguiente apéndice: recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo. Entonces aquí está claro cómo la autoridad papal es la que ha transferido la santidad del sábado al domingo, sin ninguna autoridad dada por Dios, sino solamente por ellos mismos. La mayoría de las confesiones cristianas actualmente consideran al domingo como el día de descanso, un día sagrado y que habitualmente conlleva la asistencia a misa, al servicio dominical correspondiente. El rechazo al descanso dominical o a su valor religioso como día del Señor se da en quienes, en las iglesias como los adventistas del séptimo día y otros grupos sabatistas que reivindican el reposo sabático del Antiguo Testamento como algo obligatorio para los cristianos. Aquí pues es parte de la prueba que se va a dar también dentro del adventismo, de saber si efectivamente vamos a poder depender de Dios o vamos a doblegar por comer o comprar o vender, y Dios no lo permita, que nos sometamos a esa traición, que traicionemos lo que significa el nombre de Adventistas del séptimo día. Por eso es que nuestro nombre como tal, Adventistas del séptimo día, es una afrenta al sistema papal, es una piedra en el zapato de todo el movimiento ecuménico, de lo que está haciendo el papado para volver a traer a todas las iglesias a su redil. Entonces, cuando se hace obligatorio un día de reposo, y se mete con lo civil, ya estamos ante la unión del hierro y el barro, y eso es lo que sabemos de dónde viene o qué va a pasar. Entonces, los días en el calendario hebreo es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. El día séptimo se llama Shabbat, que traduce descanso. El calendario juliano y gregoriano pues lo cambió al domingo, que viene del día del sol. El lunes viene del día de la luna,
El martes viene de Martis o día de Marte, el miércoles viene día de Mercurio, jueves día de Júpiter, viernes día de Venus, sábado, pues en muchos idiomas se ha cambiado a Sunday, del día del sol, o en otras partes, por ejemplo, en inglés también se refiere a el sábado, se refiere a Saturday, que es del latín Deis Saturno, o sea, día de Saturno. Entonces, este es el cambio que nosotros estamos viendo en el calendario hebreo al calendario juliano y gregoriano, y esto es lo que nosotros poco a poco hemos venido sintiendo de cómo se ha cambiado, ¿no? Entonces, dice Génesis 2:2, y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. Y pues cuando se habla de reposó, dice Shabbat. Ahora, ¿qué hizo Dios en el séptimo día de la creación? Por favor, es importante que usted recuerde los colores, porque vamos a llevar esto al mandamiento del cuarto mandamiento, a la ley de Dios, al cuarto mandamiento. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día de la creación? Entonces, primero, acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho. Segundo, reposó en el séptimo día de la obra que había hecho. Tercero, bendijo Dios el séptimo día. Y cuarto, lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces, 3 veces dice la obra que Dios había hecho, la obra que había hecho, la obra que Dios había creado y hecho. Entonces, aquí nos determina que hay una obra de creación y que Dios lo hizo y que lo bendijo y santificó y descansó y acabó. Entonces, son 4 cosas. Acabó Dios en el séptimo día, reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, bendijo Dios el día séptimo, y cuarto, lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Aquí están las 4 cosas que Dios hizo el sábado, conforme a la creación. Pero esto no lo puede cambiar Satanás, porque el hecho que hable de un creador significa que él es un ser creado, y eso es lo que Satanás quiere y odia del cuarto mandamiento, y lo vamos a ver que lo repite en la ley de Dios. Estas 4 cosas de lo que hizo Dios en la creación se lo da de nuevo al pueblo de Dios cuando iba a salir de Egipto, porque habían estado cautivos en Egipto por 400 años, se habían olvidado, poco a poco se fue olvidando la ley de Dios, y lo primero que Dios hace es que los bautiza pasando por el Mar Rojo, y luego les entrega su ley. Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Aquí recordemos lo que vimos la semana pasada. Cuando Dios habla, Él hace las cosas. Cuando Dios habló en el cielo, en la creación, Él estableció el sábado para bendecirlo, para santificarlo, porque reposó y porque acabó en ese día. Y vamos a mirar, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Vamos a saltarnos al versículo 8, donde habla específicamente del sábado. El texto original dice: recuerda el día sábado para santificarlo. O sea que aquí vemos ya la cuarta característica, que Dios santifica el sábado. ¿Y por qué dice recuerda? Pues porque ya lo había dicho en Génesis. La palabra de Dios, que fue lo que dice: y habló Dios todas estas palabras. Y Dios mismo en el Edén, en la creación, el séptimo día, habla de la santificación del sábado. Por eso es que cuando Moisés recibe las tablas de la ley de Dios, él las escucha de manera audible, y Dios le dice: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, que es lo que hizo Cristo, igual, toda la obra que había hecho.
Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra. O sea que aquí vemos el primer atributo, la primera cosa que hizo Dios en la creación es: acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y el mar y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Aquí vemos la segunda característica: y reposó en el séptimo día toda su obra que había hecho. Por tanto Jehová bendijo, aquí está de nuevo, y bendijo Dios el séptimo día, lo que sucede también en la obra de la creación: bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces aquí está la correspondencia entre lo que es Génesis 2 y lo que es Éxodo 20. Bueno, con relación al día del sábado, a la santificación del sábado. O sea que Dios es el que santifica el sábado, el séptimo día. Ahora, el hombre de pecado, el hijo de perdición, quiere alterar esa ley de Dios, santificando el domingo en lugar del sábado. Pero no podemos caer en ese engaño, porque el séptimo día es el sábado, no el domingo. Es importante que usted recuerde eso. Usted debe entender cuál es la secuencia de días. Dice: el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio y la autoridad del cielo. O sea que por eso les digo a ustedes que el papado es la unión del cristianismo y el paganismo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Cita Génesis 2, 2, 3, que lo acabamos de estudiar, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Aquí está hablando de cristianos, no de judíos, porque ya después de la destrucción de Jerusalén, de la venida de Cristo, ya los judíos conversos, los que aceptaron a Cristo como Salvador, ya se convirtieron o llegaron a ser cristianos. Pero Satanás procedió con gran sutileza. Esto es aquí la tarea de Satanás, de engañar por medio de sus agentes, que es el sistema papal, para llegar al fin que se propusieron. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. O sea, que usted sepa que, pues pregúntele a un evangélico, protestante o cristiano: ¿por qué usted guarda el domingo? Y la respuesta de ellos va a ser: porque es el día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Llevan, vamos a ver ahorita la fecha, pero son 1700 años de engaño, que el cristianismo está engañado y no lo sabe. Se celebraban servicios religiosos en ese día, no obstante se le consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Ahora, pues en la serie de los mercaderes de la tierra nosotros estuvimos estudiando lo que significa. Dice aquí, este es un libro de los imperios de la Biblia que explica todos la historia de los imperios antiguos asociados con la adoración solar. Dice: la idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en el sol. Es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté conectada con el culto solar. Y en casi todas las naciones el culto al sol ha sido el culto principal. Luego este puede ser descrito como el culto universal. Y pues aquí empiezan los nombres de cómo en Asiria y Babilonia, los nombres que tomaban en Egipto, en Fenicia, en Siria, en Moab, Medo-Persia, Frigia, Grecia, Roma pagana, y finalmente todo este conocimiento se transfiere a Roma papal. Por eso es que nosotros vemos toda la iconografía del sistema papal asociado con soles, asociado con la adoración solar, a los discos solares, porque eso es la forma en la cual ellos están aceptando que son los poseedores, pues, del
culto al sol. Y todos estos son poderes perseguidores al pueblo de Dios usados por Satanás, que pues es el dragón. Y pues esta ha sido la historia de toda la humanidad. Por eso es que han caído naciones enteras cuando ya llega a su colmo la maldad y el daño contra el pueblo de Dios. Y por eso pues nosotros vemos en todas las religiones actuales que se están uniendo para la adoración solar. Y pues esto viene de Babilonia, viene de Egipto, y pues con un único propósito. Esto es religión por la tierra, una tierra, muchas religiones, un solo propósito, que será el domingo. Y esto es el culto pagano idolátrico centrado en el sol. Entonces pues este es un resumen de lo que vimos en los mercaderes de la tierra. Y pues allá en ese estudio pues estudiamos profundamente sobre quién es el sumo sacerdote, los misterios babilónicos, egipcios, medopersas, griegos, Roma pagana. Y pues todo esto está asociado a la adoración solar. Este es Francisco. Cuando comenzó la pandemia, pues él estaba ya en una plaza desocupada. Pero todo esto tiene que ver con la adoración solar, o sea, es el renacimiento del sistema pagano de adoración solar. Y pues todo esto tiene que ver con el sistema papal, que recibe una herida como de muerte, lo que nos dice Apocalipsis 13:2, y la bestia que viera semejante a un leopardo. Pues aquí vemos las vestimentas de leopardos en la iconografía egipcia, y cómo el sumo sacerdote se viste de blanco, ostentando las llaves del cielo y de la muerte, del infierno. Estas son las llaves que ostenta el sistema papal en su triple corona papal. Y esto es lo mismo que es la simbología de la mitra en los antiguos egipcios, y que es también todo lo que era el mitraísmo. Y pues aquí está el logo de Francisco, que es la adoración solar pagana. Los jesuitas son los poseedores de todo el conocimiento solar antiguo, y por eso pues vemos aquí el ojo que todo lo ve. Y esto es el símbolo de adoración pagana egipcia. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Es lo que dice Apocalipsis 13, del 1 al 10, que es la bestia que sube del mar, que es el símbolo del sistema papal. Y Jeremías 13:23 dice: podrá el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas. Entonces también vosotros podéis hacer bien, estando habituados a hacer mal. No puede ser eso, ¿no? Entonces pues el sistema papal no ha cambiado. Él es el leopardo cuyas manchas no pueden ser cambiadas. Por eso es que la Biblia en Apocalipsis 13 del 1 al 10 lo describe como un sistema en forma de leopardo, con cuerpo de leopardo. Entonces siempre ellos han ostentado ser los sumos sacerdotes, y de esto viene desde Babilonia y desde Egipto. Dice: los colegios sacerdotales estaban bajo la autoridad de un sumo sacerdote, que llevaba más que un título, un epíteto específico: pontífice de Heliópolis, al que se le denominaba el gran vidente de Ra, que se remontaba a épocas muy lejanas; pontífice de Memphis, o primer profeta del templo de Ptah, denominado jefe de los artesanos o gran maestro del arte. Eso es lo que la masonería sabe, que el jefe de los artesanos pues es el sistema papal en descubierto, o sea, en lo oculto. En lo oculto ellos saben, ellos le rinden honor al sistema papal, a pesar de que pues se muestra la fachada de que la sociedad secreta están en lucha con el papado. Pero eso es una mentira, porque quien creó las sociedades secretas pues fueron el sistema papal. Infiltraron la sociedad secreta los jesuitas. Pontífice de Hermópolis, Parva, denominado el grande de los 5 de la casa de Tot; pontífice de Karnak, o el que abre las puertas del cielo. Y pues todo esto es lo que viene del sacerdocio del antiguo Egipto. Y pues esto es lo que nosotros sabemos hoy, que él es el sumo pontífice romano. Es el sumo pontífice de toda la adoración solar pagana. Por eso es, sin lugar a dudas,
El sumo sacerdote de los misterios babilónicos y egipcios es el sistema papal. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Nos manda a ver el apéndice. El apéndice dice lo siguiente, esto está tomado del libro de la Gran Controversia, ahorita vamos a ver la página. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 relativa al día de descanso era como sigue: que todos los jueces, todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol, empero pues los trabajadores sigan en su trabajo, descansen todos los jueces, las plebes de las ciudades y los oficios de todas las artes en venerable día del sol, trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas. Aquí están las citas: Codex Justinianus, libro 3, título libro 3, aquí este es el libro 3 también, párrafo 2, 3. El original en el latín se halla además, aquí están las referencias. Todo esto es historia de lo que habla que el 7 de marzo del año 321 se celebró la obligación del día domingo en todo el Imperio Romano. Ahora, esto es muy significativo porque este año, el 7 de marzo, se cumplen los 1700 años. Sigue diciendo el texto de la Gran Controversia, página 50, el día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador Constantino conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Entonces, el paganismo decía el domingo, el cristianismo hablaba del sábado, y para unirlos, pues, hizo esto. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero ya es aquí formándose la iglesia católica romana, no el cristianismo verdadero apostólico. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Aquí vemos una página que se llama History and Headlines. El 7 de marzo del 321, como el domingo se convirtió en el día de descanso cristiano. Constantino siguió manteniendo al sol en la moneda romana después del 321 y en el 323 decretó que los cristianos no podían participar en los sacrificios paganos romanos. Constantino se esforzó en la estandarización religiosa y prescribió varias reglas durante la transformación de Roma al cristianismo, incluyendo el uso del calendario juliano con preferencia al calendario hebreo, uno de los muchos signos de apoyo a la fe cristiana. Entonces esta mañana estamos repasando el calendario juliano y eso fue lo que hizo Constantino, lo introdujo en el cristianismo, se paganizó el cristianismo y se fusionó con el paganismo todas las creencias, incluido el domingo. La transferencia de santidad del sábado se pasó a la santidad del domingo. Se prohibió a los judíos poseer esclavos cristianos e intentar convertir a los cristianos al judaísmo, o sea, pues no al judaísmo, sino a que ellos hablaban del sábado como observadores, guardadores del séptimo día, que es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando usted escucha hablar del término judaísmo, judaizante o judaizar, o sabáticos o sabatizar, está asociado a cuando una persona le habla a usted del sábado, le dice a usted que usted necesita guardar la ley de Dios, guardar el séptimo día, guardar el sábado, lo van a tildar como judaizante o que está practicando el judaísmo. Pero resulta que nada que ver, porque nosotros ya estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, respetamos el sábado, guardamos el sábado bíblico, porque Cristo lo guardó, Cristo lo hizo, lo guarda en el Edén, lo guarda en la obra de creación y también en la obra de la redención, descansa el séptimo día en la tumba. Constantino dictó a los obispos el dogma que debían utilizar y les ordenó erradicar la herejía.
Eso significa que Satanás quiere erradicar la herejía de aquellos que guardan el séptimo día, dejando una visión más coherente de su religión. En la sección de comentarios de este artículo de marzo 7 del 2017, pues confirmando la fecha del 7 de marzo en el cual Constantino convirtió el día de descanso cristiano del domingo en lugar del sábado, en la sección de comentarios Helen E.J. Lefebvre dice: una mentira contada 1.000.000.000 de veces durante 1.700 años sigue siendo una mentira, y efectivamente es eso. O sea, se ha repetido tanto, pero es tan descarada ya la situación, pues que vamos a escuchar al final un video del Papa Francisco en el cual descaradamente miente ante el mundo entero, y la gente no se da cuenta que está engañada hace 1.700 años. O sea, hay una mentira que se ha dicho. Los cristianos no pueden alterar esto, no pueden refutar esto del por qué ellos guardan el domingo si no hay una sola referencia bíblica de autoridad dada por Dios para cambiar la santidad del sábado al domingo. ¿Qué hizo el hombre con el séptimo día de la creación? Pues lo cambia por el primer día. Esto está tomado de referencias que asocian a la obra del sistema papal de transferir el sábado al domingo. El domingo es tradicionalmente el séptimo día de la semana civil en la mayoría de los países de habla hispana. Esto ya es falso, ¿sí? Porque el domingo no puede ser el séptimo día porque el sábado es el séptimo día. A nivel internacional, el estándar ISO 8001 del año 2004 estableció que la semana comienza el lunes y termina en domingo, pero esto es una intención humana del cambio. No es de Dios, sino ya estamos acostumbrados a creer que el domingo es el séptimo día y resulta que el domingo es el primer día. Considerándolo de esta manera, el último día del cómputo semanal. Esto es las organizaciones humanas apoyando al sistema papal para alterar la ley de Dios. Se considera la primera semana de un año aquella que contiene el primer jueves de dicho año, o lo que es lo mismo, aquella que contiene el día 4 de enero. Los días de la semana se representan numéricamente con un dígito, siendo el primer día el lunes, día 1, y el último día, el domingo, día séptimo. La semana empieza, por tanto, el lunes. Esto es falso. Con base en la Biblia, por eso es que les digo, esta es la ISO 8001, pero pues es 8601, perdón, pero pues esa es la alteración que se quiere hacer ver. Bueno, pero es falso. Todo esto que les estoy diciendo, pues es una falsificación. Entonces, el calendario hebreo bíblico lo veíamos esta mañana: día 1, día 2, día 3, día 4. El día séptimo significa Shabbat, significa descanso, y el calendario actual pues viene ahora a ser alterado como día 1 el lunes, el martes día 2, y finalmente pues tratan de coincidir el sábado con el domingo para hacer ese engaño. Pues el cambio ha sido imperceptible, sutil y gradual en el tiempo. Los calendarios antes estaban dados de domingo a sábado, y pues se mantenía el orden de que el día 1 es el domingo, se termina en el día séptimo, que es el sábado. Y los calendarios de hoy, pues vemos ya un cambio. Esto ya se ha hecho evidente en muchas partes. Se habla ya del lunes como día primero, ¿sí? Y usted ve el cambio que se hace gradualmente en el tiempo, y pues ya la gente ni sabe ni entiende que el día lunes debería ser el segundo día de la semana, o sea que el domingo es el primero y terminaríamos en sábado, pero ahorita se ha hecho tan sutil la cosa que el domingo es el séptimo día. Por eso usted revise los calendarios y va a ver que en muchas partes ya se tiene esta forma de presentar la semana, porque es un cambio gradual. Por ejemplo, Microsoft Office, yo tenía un computador en una versión de Windows 7, esto lo hice yo el domingo 3 de mayo del 2015 en un computador que tenía Office Windows 7,
en el cual mantenía el calendario como es, que el domingo es el primer día de la semana, el sábado el séptimo día. Lo hice el 12 a las 32 de la tarde, a las 12 horas, a las 12:30, el domingo 3 de mayo, por eso estaba citando aquí. Y ya en otro computador que había en la casa, ya con Office Windows 8, ese mismo día del mayo 3 del 2015, ya el calendario aparece cambiado de lunes a domingo, con el séptimo día como supuestamente, el supuesto séptimo día como el domingo. Entonces, todo esto tiene que ver con las políticas satánicas de los agentes del sistema papal. Entre ellos pues está Bill Gates. Aquí pues lo vemos tapándose el ojo derecho. Siempre que usted vea esto, tiene que ver con el ojo que todo lo ve, con la adoración solar pagana. Y por eso podemos ya estar entendiendo muchas cosas de lo que está detrás de Bill Gates como un filántropo mundial con el tema de la vacunación. Está trabajando en conjunto con el sistema papal para el tema de la vacunación, pero Bill Gates pues es un peón de Satanás, un peón del sistema papal, y por eso pues hay necesidad de entender lo que está viendo él con relación a la vacunación, que eso es una obra satánica para alterar el ADN humano, y por eso pues vemos que este es el ojo que todo lo ve, es el ojo de Horus, la oración al dios egipcio. Y pues esto es lo que nosotros tenemos que estar entendiendo. La obra detrás de Bill Gates es apoyar al sistema papal. Entonces esta es una clara evidencia de la obra de Satanás por medio de los agentes de Satanás. Pregunta, ¿por qué el cambio de los tiempos? ¿Qué es la importancia también que se esté tratando de alterar los tiempos? ¿A quién señala la Pascua hebrea? Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. ¿Se acuerdan que lo explicamos la semana pasada? Las presentaciones anteriores sobre el Cordero de Dios que fue inmolado de la creación del mundo. O sea que Cristo toma la posición del hombre, sobre él viene la ira de Dios y él tiene que morir, y figurativamente en el Edén pues muere Cristo en el símbolo del Cordero. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Apocalipsis 5:6, y miré y aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes, los serafines que están encima del trono de Dios, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Y Apocalipsis 13:8 nos confirma que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Más adelante vamos a volver a este texto que tiene que ver con la marca de la bestia. Aquellos que no aceptan a Jesús como el Cordero de Dios, pues van a aceptar a otro falso Cristo, y sus pecados van a reposar en ellos, y cuando venga Cristo pues él va a destruir el pecado y todos los pecadores que todavía tengan esos pecados guardados, o pecados que no hayan sido entregados al Cordero de Dios. Éxodo 12:5 al 8, el Cordero será sin defecto. Esto fue lo que fue cuando ellos salen de Egipto, Dios le da la instrucción a ellos de cómo debían mantener ese recuerdo de lo que se hizo en el Edén, porque ellos iban a salir de la esclavitud, habían olvidado todo lo que era el sistema de sacrificios, y Dios les recuerda de nuevo todo eso en señal, en conmemoración de la preparación para la venida del Mesías, que debía morir como un cordero. Habéis de guardarlo hasta el día 14 este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y finalmente pues eso sucede con Cristo. Vino el día de los ácimos, en el cual era necesario matar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: id, aparejemos la Pascua. Mateo 27:15 y 16. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo de un preso cual quisieren, y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y cerca de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz,
y la hora novena pues corresponde a las 2 tardes, entre las 2 tardes. La hora novena es la mitad de la hora sexta a la hora décima, que corresponde a las 3 de la tarde, que es la hora novena. Y allí muere Cristo, y pues Cristo entrega su espíritu. Ese es el Cordero de Dios que fue inmolado. Por eso es que pues lo que Satanás quiere es alterar el orden bíblico, para que la gente no sepa del por qué se debía guardar, por qué tenían ellos que entender lo que significaba la Pascua. Juan 18:39, pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. Esta es la otra versión del Evangelio. Entonces, esto era la Pascua, ¿no? Queréis, dice, el cambio de los tiempos se dio para que no se siguiera el tiempo de la Pascua, que era un día fijo. En el tiempo no importaba que cambiara el día. A cambio se dio la celebración de la Semana Santa, que siempre hace que se coincida con un domingo, como el día de Dios, para celebrar una fiesta pagana, la fiesta de Ishtar, de ahí su nombre Easter. Entonces, la Pascua era un día fijo en el año, pero lo que hizo el sistema papal fue cambiar la fecha, acomodar la fecha con relación a los solsticios y a los equinoccios, para que siempre caiga en domingo. La supuesta Pascua ya cristiana ya es el día de la resurrección, y por eso se transfiere, pero bíblicamente la Pascua debería haber sido mantenida. Se mantuvo un día fijo en el año, y cada año cambiaba ese día. Era un día diferente cada año. La Pascua es siempre el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, que es el 20 de marzo. Esta fecha de la Pascua se basa en el calendario lunar hebreo, que la gente utiliza para identificar la Pascua, razón por la cual se desplaza alrededor de nuestro calendario romano. Fue diseñado para reemplazar la fiesta pagana de Ishtar, una diosa de la fertilidad que se produjo en el momento del equinoccio de primavera. Así es como Semana Santa tiene su nombre, y por qué los huevos y conejos de colores, los símbolos de la fertilidad, pasó a ser parte de ella. Algunos de los rituales paganos más detestables a Dios fueron parte de la fiesta de Ishtar. Aquí está la referencia donde usted puede encontrar esta información. Entonces, el intento de cambiar la ley de Dios, porque es solamente un intento, la ley de Dios no se puede cambiar. Los mandamientos de Dios según el catecismo: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Esto está tomado del Vaticano mismo, del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es el intento del sistema papal de cambiar la ley de Dios. Ahora vamos a mirar, este es, como les digo, el intento de pensar o cambiar la ley de Dios, porque la ley de Dios no puede ser cambiada. Pero aquí están los mandamientos de Dios según la palabra de Dios. Éxodo 2:21, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. El tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, ya vimos la referencia al cuarto día, de la importancia de por qué debemos recordarlo, porque ya lo había dado en el Edén. Te acordarás del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, si hacemos una comparación del intento del cuerno pequeño, del sistema papal, del anticristo, de la bestia, del hijo de perdición, del catolicismo y de lo que es la palabra de Dios, vamos a mirar lo siguiente. El primero, no se parece mucho. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, corresponde al tercero, pero el tercero es más completo en la palabra de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas, pues corresponde al cuarto, o sea, lo hacen corresponder a lo que es el cuarto mandamiento que habla del sábado. Aquí se santifican las fiestas, pero aquí Dios está santificando es el día sábado. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre, corresponde al quinto, a la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí quitan la promesa de la palabra de Dios de este mandamiento. Quinto, no matarás, corresponde al sexto en la ley de Dios. No cometerás actos impuros, aquí dice no cometerás adulterio ni fornicarás. No robarás, corresponde al octavo. No dirás falso testimonio ni mentir, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, es el noveno. El noveno en la Iglesia Católica, no desearás la mujer de tu prójimo. Aquí lo parten en dos. No codiciarás nada que sea de tu prójimo, pero pues el décimo mandamiento cobija todo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Ahora, como hace falta un mandamiento, aquí vemos que hace falta un mandamiento, pues ese mandamiento lo quitaron en el catolicismo, acomodaron el décimo mandamiento, lo dividieron en dos para que le diera 10 mandamientos, pero la ley de Dios nos dice el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, aquí este mandamiento fue alterado, fue mutilado. Entonces vamos a hacer un recorderis. Pues el primer mandamiento no es el mandamiento que dice la ley de Dios. El segundo mandamiento lo quitaron. El tercer mandamiento está alterado. El cuarto mandamiento también de la ley de Dios no corresponde a lo que dice santificar las fiestas. El quinto mandamiento fue alterado en la Iglesia Católica, solamente aparece no matarás. El sexto pues está alterado también. El séptimo dice no robarás. El octavo no dirás falso testimonio. Pues el décimo mandamiento en la ley de Dios pues está alterado porque pues está dividido en dos mandamientos. Entonces esto es el intento, pensará o intentará cambiar la ley de Dios. Esto es lo que el hombre ha hecho, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el sistema papal. Acuérdense que estamos hablando de un sistema, no de personas fieles. Y esto es la ley de Dios. Usted debe tomar una decisión. ¿Va a guardar los mandamientos del catecismo o va a guardar los mandamientos de la palabra de Dios? Esto es lo que es la vida del todo. Eclesiastés 12, 13, 14, allá nos dice Salomón, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá a juicio toda obra, ya sea buena o sea mala. Este es el fin de todo discurso: guarda los mandamientos de Dios para que vivas. ¿Cómo pudo el papado romano intentar cambiar la ley de Dios? ¿Cómo fue ese proceso? Aquí lo vemos, pues ya
de manera real, pero mucha gente va a decir, pero ¿cómo sucedió esto? Y pues vamos a mirar el contexto histórico. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. O sea que las Sagradas Escrituras, si usted tiene una Biblia, pues no va a poder confundir los mandamientos de Dios con el catolicismo. Usted debe leer la Biblia. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras. O sea, si usted ignora la Santa Escritura, va a terminar guardando los mandamientos de la tradición católica. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años, desde 538 hasta 1798, estuvo prohibiendo la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviesen en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Aquí es la unión de Iglesia y Estado. Esto es la unión del barro y el hierro de los pies de Daniel 2. Entonces sigue diciendo, una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. O sea, suprimir la verdad, pues Satanás hizo lo que quiso. La verdad bíblica. La profecía había aclarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. Está citando Daniel 7:25, que es la característica novena que estamos estudiando. No tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animales a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la oración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Véase el apéndice, no vamos a entrar en ese detalle. Dice, para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que fue lo que acabamos de estudiar, que prohíbe la adoración de las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. O sea, se quita el segundo y como faltaba uno, pues el 10º mandamiento lo dividen en dos, ya lo acabamos de ver. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la Iglesia, Satanás atentó también contra el 4º mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Está citando Génesis 2:3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Y con su boca, que es el cuerno pequeño del anticristo, sobre esa autoridad para cambiar el día. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar las leyes, incluso las divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y él actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra. Esto es una abominación, es una blasfemia, y es con su propia boca que el cuerno pequeño está diciendo eso. El Papa puede modificar la ley divina. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos para derogar las leyes y prescindir de todas las cosas, incluso de los preceptos de Cristo. El Papa tiene la autoridad y a menudo la ejerce para prescindir el mandato de Cristo. Cristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él dijo en Juan 15, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El que me aborrece no va a guardar la ley de Dios, dice Cristo. El que me ama guarda los mandamientos de Dios. Eso es 1 más 1 igual a 2. Este poder ha cambiado.
mayo 24 del 2015, el Papa Francisco envía a todo el mundo misionero con capacidad de absorber los pecados más graves. Esto es exactamente lo mismo que sintió Lutero cuando se estaba subiendo esas escaleras. Dice, el 13 de marzo el pontífice anunciaba por sorpresa la celebración del año sagrado extraordinario, santo extraordinario, que comenzará el 8 de diciembre y concluirá el 20 de noviembre del 2016 bajo uno de los temas clave de su magisterio, la misericordia. Habla de que la apertura de puertas santas en cada ciudad y el envío de los misioneros de la misericordia para perdonar cualquier pecado. Dice, por primera vez en absoluto el Papa ha querido que en cada diócesis se produzca la apertura de una puerta santa en la catedral, en un santuario o en una iglesia elegida. Esta será una manera para que quienes no puedan acudir a Roma por cualquier motivo puedan también experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. Entonces, esto que sucedió en el tiempo de Lutero lo está haciendo el sistema papal, y todo el mundo cristiano católico está embelesado, no entiende, pero para eso es estas series que estamos compartiendo, para que usted se dé cuenta. El Papa da permiso para perdonar durante el año santo a las mujeres que hayan abortado. Este es septiembre 1 del 2015. El Papa Francisco concedió este martes un permiso temporal para que los sacerdotes puedan absolver del pecado de aborto a quienes lo han practicado y que se estén arrepentidos de corazón. ¿Quién es este poder para perdonar pecados? Es lo que tenemos que preguntarnos. El perdón, sin embargo, solamente podrá ser concedido durante el Jubileo de la Misericordia o Año Santo, y está entre el 8 de diciembre y el 20 de noviembre del 2016. Pienso en las mujeres que han tenido que recurrir al aborto. Conozco bien las condiciones que han tenido que enfrentar y sé que es un drama existencial y moral, aseguró el Papa. ¿Y por qué él conoce bien las condiciones de las mujeres que han tenido que enfrentar el aborto? Para que usted lo sepa, dice este artículo, Bergoglio, un papa a la sombra de la dictadura argentina. Para muchos otros, el máximo pontífice de la Iglesia Católica es no un solo crítico acérrimo al aborto y al matrimonio homosexual, sino el jesuita que colaboró con la dictadura argentina mientras se desempeñó como superior provincial de esta orden religiosa entre 1973 y 1979. En 2010, Jorge Bergoglio tuvo que testificar en el juicio sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, que es la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, como se conoce al mayor centro clandestino de detenciones y torturas que existió con el régimen militar. El cardenal declaró durante más de 5 horas ante el tribunal que investigaba la detención en 1976 de 2 curas jesuitas, Francisco Yalix y Orlando Llorio, que trabajaban en una villa miseria, pese a la oposición de Bergoglio, líder por entonces de la Compañía de Jesús. Esta es la carta, dice a este titular, la carta que oculta Bergoglio, sábado 20 de septiembre del 2014, la carta manuscrita de Jorge Bergoglio, fechada el 28 de octubre de 1977, echa por tierra cualquier intento de despegarse por parte del actual Papa Francisco de los hechos que derivaron en la apropiación ilegal y el robo de la identidad de Ana Libertad, nieta recientemente restituida, sobrina de Estela e hija de Elena de la Cuadra, y Héctor Baratti, quienes hoy continúan desaparecidos. Usted puede ver que Bergoglio trata de decir que no participó, pero hay esta carta, yo se la dejo solamente para que usted la mire. Y esta es la carta firmada por Jorge Mario Bergoglio y fechada el 28 de octubre, en la cual pues él estuvo involucrado en la desaparición de muchas personas allá en Argentina. Y por eso pues el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si vuelve a reiterar, esto fue dado en Roma junto a San Pedro el 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés del año 15, el tercero de mi pontificado. Esto fue escrito, la carta Laudato Si, aquí vemos pues la firma el sello del Vaticano, pero aquí vemos la encíclica Laudato Si. Vemos aquí que es ya la huella de los jesuitas de la adoración solar, y pues aquí vemos en el capítulo 6 habla de la educación y espiritualidad de la lógica, el capítulo, la subsección 6 habla de los signos sacramentales y descanso celebrativo, y el numeral 237 habla del domingo,
La participación en la Eucaristía tiene una importancia especial ese día, así como el día judío, se ofrece como día de sanación. Dice la ley del descanso semanal impone abstenerse el trabajo séptimo día, eso es lo que ellos quieren imponer de nuevo ya la observancia del día domingo, así el día de descanso cuyo centro de la Eucaristía derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Todo esto hace parte del engaño de lo que está vendiendo al mundo entero el domingo como día de observación, como día de guardar obligatorio para todo el mundo después de esta pandemia. Y pues todo el mundo en Europa se está preparando para una celebración de los 1700 años. Esto es de una página en alemán. Tema política y en esta subsección aquí están temas política y protección del domingo. Ya se está hablando de los 1700 años del domingo, el aniversario, estimados interesados en el tema del domingo. Si el domingo, o más bien la protección del domingo, cumple año, la protección pública del domingo fue establecida por primera vez para el Imperio Romano por un edicto del emperador Constantino I el 3 de marzo. Aquí creo que hay un error en la fecha, pues aquí aparece el 3 de marzo, pero pues sabemos que es el 7 de marzo del año 321. Dice el texto, dice todos los jueces, los habitantes de la ciudad, ya pues la oración solar ya lo vimos, así la protección dominical tiene exactamente 1700 años y vamos a celebrarlo con numerosas actividades, proyectos y concursos. Ahora reforzaremos la protección de los domingos, mejores y más cortos horarios de apertura de los comercios y un derecho a no estar disponible para el debate público, que es lo que están haciendo en Europa con la Alianza del Domingo. Y pues Alemania está impulsando grandemente porque pues Alemania con su presidenta Angela Merkel están moviendo los hilos del Vaticano de manera exhaustiva. Sigue diciendo, aviso previo, reserve la fecha el 3 de marzo del 2021, no sé si deberán cambiar la fecha porque es el 7 de marzo, de las 11 a las 13 horas, sin el domingo solo habría ajetreo, dicen ellos, sin el domingo solo habría jornada laboral, sin el domingo no hay tiempo para las celebraciones familiares, sin el domingo el ruido diario y el tráfico de camiones, sin el domingo no hay servicios eclesiásticos solemnes, sin el domingo todo es nada, dicen ellos, y pues aquí en la misma página ven cómo lo están haciendo de manera caricaturesca, de manera jocosa, el domingo, y pues habla de que compartan algo asociado con el domingo, una foto, el video, una escultura, una palabra para el domingo, su idea del domingo, lo que usted quiera. Nos alegraremos de cada contribución y otorgaremos premios sorpresa, adecuado para personas creativas, para clases escolares, y pues todo lo están asociando con Roma pagana, que fue la que impuso el domingo obligatorio en tiempo de Constantino, y eso se transfiere al domingo actualmente, a Roma papal. Entonces, ¿quién dio y quién escribió los mandamientos de Dios para saber si podemos alterarlos? Éxodo 21, y habló Dios todas las palabras. Éxodo 24:12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allí, te haré las tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarlos. O sea, Dios fue el que escribió, no Moisés. Y pues Moisés dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo 34:1, acuérdense que Moisés rompe las primeras tablas y Dios le dice que él abre ahora a él unas tablas para poder escribir lo que estaba escrito al principio, en las primeras, pero Dios volvió a escribir sobre las tablas que Moisés le entregó. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, Moisés no escribió una sola tilde, una sola jota de la ley. Santiago 4:12, uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Entonces aquí es Dios el dador de la ley, el que va a salvar y va a perder va a condenar. ¿Se puede cambiar o alterar la ley de Dios?
Salmos 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son sus mandamientos, todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 119, versículos 151, 152. Cercano estás tú, oh Jehová, en todos tus mandamientos, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Salmos, el versículo 172 del mismo salmo, hablará mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Salmo 148, 5 y 6, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, y los estableció eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Con cuáles tablas nos vamos a quedar? ¿Con las humanas o con las de Dios? ¿Con las de la Iglesia Católica o con las de la Palabra de Dios? Es una decisión que usted debe tomar. ¿Qué mandamientos va a guardar la simiente de Dios? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Qué mandamientos va a guardar la ley de la simiente? Pues la ley de Dios, los mandamientos de Dios, lo que está escrito en Éxodo 20. Este poder, la 10ª característica, el cuerno pequeño devorará toda la tierra. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Esto es la profecía, que lo que hizo en el tiempo de absolutismo papal, al final va a volver a darse. Apocalipsis 13:7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Estos fueron los 1260 años de absolutismo papal, 1200 años de hegemonía y dominio papal en casi todo el mundo, donde millares de personas fueron masacradas en la hoguera, en la guillotina, en la horca, en las torturas, bajo el poder de la Inquisición. Mas cuando la herida mortal de la bestia sea sanada, las hogueras de la Inquisición se volverán a encender, y la bestia devorará a toda la tierra otra vez. Apocalipsis 13:15, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, eso lo vamos a estudiar más adelante, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Esto es un evento futuro, cuando va a aparecer la imagen de la bestia, ya ostentando el poder de la bestia, que es el sistema papal. Dice: buscad primeramente el reino. Esto está tomado del libro del deseado de toda la gente, es página 96. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será: ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Esto es la fe de Jesús, esto es la fe en la palabra de Dios. Él ordena, pero da una promesa. Yo cumplo la orden, pero espero la promesa. ¿Está bien? En el último gran conflicto, en la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potestades terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Esto es lo que estamos viendo previamente a la ley dominical, lo que está sucediendo con la pandemia o plandemia. Eso es lo que va a suceder como señal, como advertencia para el pueblo de Dios, que muy pronto se va a dar la ley dominical. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Apocalipsis 13, 11 y 17, eso lo vamos a estudiar la siguiente semana. Pero al obediente, y aquí hay una nota que la vamos a leer ahorita, pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas, fortaleza de roca, será en su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florecerá ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra
de la oliva, y los labrados no harán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Está citando a Habacuc 3, 17 y 18, y en la nota del apéndice referido a esto, dice: la iglesia en su propia esfera es de ordenación divina, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos, y deriva su poder en autoridad, su dirección de Cristo, su cabeza. Como todos los afectos e intimidades de la esposa deben reservarse para el esposo solo, de entre todos los hombres así también debe relacionarse la iglesia con Cristo. Ella ha de guardarse para él, o sea, la iglesia, como casta virgen para siempre. Ninguna alianza, cortejo, ni vínculos, ni acuerdos, ni compromisos pueden existir entre ella, la iglesia, y las potestades de la tierra. Si ella ha de permanecer fiel, fuerte y elevadora, debe ser leal a Cristo solo. Su propósito en la tierra es llevar todas las almas a la perfecta y divina unión con Cristo que ella misma posee. No puede hacerlo si traiciona la verdad o renuncia a su pureza. El Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Su misión, la del Estado, consiste solamente en evitar, por medio del temor de las penalidades, que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera es siempre útil, y lo será mientras exista el pecado. En el cumplimiento de su más alto propósito no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. La religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos, y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. Entonces aquí está claramente lo que se dio en el sistema papal, fue la mezcla de la iglesia y el Estado, y eso fue lo que condujo a la persecución. Tales son los propósitos divinos plenamente presentados en la palabra de Dios respecto de la iglesia y el Estado. La iglesia divina crece por la vida de Dios si es amoldada y guiada por la palabra de Dios. El Estado es ordenado en general según las exigencias de la época y el lugar de su existencia, y ejerce la debida jurisdicción cuando atiende con carácter civil sus propios asuntos sin tener nada que ver con la religión. Ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se le oponen. Está citando Daniel 7, Apocalipsis 12, 13 y 17. La bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, es un símbolo de este poder a través de los siglos que ha existido bajo diversas formas, simbolizadas por las 7 cabezas. Bajo la cabeza dominante, el periodo presentado en Apocalipsis 13, del 1 al 10, la bestia representa al papado. Ejerció el poder perseguidor durante 1260 años, al fin de los cuales nos es representada como yendo en cautiverio. Lo que hizo de ella un poder perseguidor fue la unión de la iglesia con el Estado. La Edad Media atestigua sus funestos efectos tanto sobre la iglesia como sobre el Estado. Eso es lo que estamos queriendo advertir de lo que se va a dar, la unión de nuevo de iglesia y Estado, pero ya bajo la autoridad, sigue estando la autoridad del sistema papal, pero detrás de escenas, y la que va a figurar pues es el protestantismo apóstata, y eso es lo que vamos a estudiar en la bestia que sube de la tierra, y la imagen de la bestia que está citado en Apocalipsis 13, del 11 en adelante. Aquí la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, es el papado. Está bien, para que no nos dejemos confundir. La 11ª característica: este poder existirá hasta la segunda venida de Cristo. Daniel 7:22, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y a los santos poseyeron el reino. Ahora, este poder sigue vigente entre nosotros, el sistema papal está vigente. Apocalipsis 13:3, si vio una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Su herida está siendo sanada. Hoy, ¿ante quiénes se está arrodillando la tierra? ¿Es necesario creerle a la palabra de Dios? Es importante que usted lo crea porque este poder va a perseguir al pueblo remanente al final de los días. Vemos aquí al sistema papal, al papado jesuita, el día de su posesión. La Basílica de San Pedro estaba completamente llena. Esta es una foto del palco hacia atrás y esta es una foto de la parte de donde él está saludando hacia el palco donde él está justo aquí. Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero pues sabemos que va a ser el sistema pagano, el protestantismo apóstata que va a llevar. Vamos a ver este video. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Es falso porque es el cuarto. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Falso. El día del Señor es el domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o en la pobreza. Bueno, ahí les dejo para que ustedes lean. Hay muy buenas noticias. La característica número 12, su reino será quitado al fin de los tiempos. Daniel 2:44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Daniel 8:25 está hablando del cuerno pequeño, mas sin mano será quebrantado, y la visión de la tarde y la mañana es dicha, es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Esto es la buena noticia, es que este poder va a ser destruido. Para que usted lo sepa, lo que nos dice, después de que venga la gran controversia, vendrá la destrucción de Babilonia y las 7 plagas. Eso está en Apocalipsis 15, 16, 17 y 18. Las 7 plagas, Apocalipsis 15 y 16, y la caída de Babilonia, Apocalipsis 17 y 18. Vamos a ver un vislumbre de eso, de lo que es. Entonces, Apocalipsis, Daniel 2 presenta todo el paganismo de las representaciones de adoración solar. Aquí está la equivalencia. Por favor, vea usted la serie Los Mercaderes de la Tierra para que usted sepa que la oración solar pagana está de regreso, y con ella la muerte, que está asociado con toda la pandemia del coronavirus, de lo que está dándose ahorita con este bicho.
Aquí está Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que es el sistema solar pagano papal. Y aquí vemos que la piedra va a caer sobre todos estos sistemas, va a destruirse absolutamente todo. Y Apocalipsis 17:4 dice: la mujer que estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y perlas, tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto es el sistema papal que contempla toda la oración babilónica, la oración medo-persa, la oración griega, la oración romana pagana, y que todo se transfiere al sistema de oración pagano en la Iglesia Católica Romana. Para que usted sepa también, esto lo estuvimos estudiando en esta serie, pues los jesuitas son los que controlan al mundo, a todo el ocultismo. Aquí está la masonería, están los jesuitas encima de todo. Ellos están organizando y orquestando el culto idolátrico universal a la naturaleza centrada en el sol. Estos son los reyes y los mercaderes de la tierra que están debajo del sistema papal, y esto pues es la nueva torre de Babel, para que usted lo sepa. Y todos están encaminados a la adoración solar pagana. El sol y pues la piedra va a caer sobre este sistema, sobre los jesuitas, sobre el papado, y se va a desmoronar todo lo que son los Bilderberg, el Club de Roma, la masonería, el rito escocés, todas las sociedades secretas que están apoderándose de todo el mundo. Todo esto va a ser destruido. Estas son las buenas noticias de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a acabar con todo esto. Si usted pertenece a la sociedad secreta, salga de ese sistema. Si pertenece al papado, salga del sistema. Si pertenece a la Iglesia Católica, salga del sistema. Si pertenece a todos los ismos, el humanismo, el ateísmo, el comunismo, el secularismo, el cristianismo apóstata, debe salir de todos estos sistemas, porque esto va a ser destruido por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, ¿quién es el sumo sacerdote de los misterios babilónicos? Pues es el sistema papal, y sobre él va a caer la piedra, y sobre todas las abominaciones que se han cometido, con todos los poderes, con todas las naciones. Y un ejemplo de todo esto es la pandemia y lo que está sucediendo con el bicho 19 y todas las políticas de todos los gobiernos para coartar la libertad de conciencia. Todo esto va a ser destruido muy muy pronto. A los ancianos de Israel se les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba, y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés diciéndole que Jehová lo había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habrían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir los ejércitos hebreos contra los ejércitos egipcios, y teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos para evitar que, por apego a su madre adoptiva o al faraón, no se sintiera libre para hacer la voluntad de Dios. De conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casta sacerdotal, y Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Se responsabilizó esto a los sacerdotes, pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirlo a la adoración de los dioses. Fue amenazado con perder la corona, y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea, pero permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a Dios, a otro Dios que no sea el creador del cielo y de la tierra. Recuerde el cuarto mandamiento. Razonó con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios, mostrándole la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaba tanto el rey como el pueblo. Patriarcas y Profetas, página 223. Este poder es el que va a oprimir al pueblo de Dios, hermanos, y por eso no podemos depender de él, no podemos unirnos a él en todo lo que tiene que ver con el movimiento ecuménico del pueblo de Dios. No debe permanecer ahí. Si usted y su iglesia pertenecen al movimiento ecuménico, pues la instrucción está en que debe salir de ese sistema. Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura, un cáliz de oro lleno de abominaciones, misterio Babilonia la Grande,
La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra es el sistema papal, y todas las iglesias que se unen a ella están cometiendo relaciones ilícitas. Apocalipsis 7:6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Apocalipsis 18:24, en ella, en la mujer, en la madre de las rameras, en las abominaciones, misterio Babilonia la grande, fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, todos los que han sido masacrados, su sangre será reclamada de estas manos del sistema papal. Es un sistema, acuérdese, no estamos hablando de una persona, es un sistema completo que ha gobernado al mundo por siglos. Sigue diciendo la profecía, el reino será quitado al fin. Apocalipsis 18:1 habla de Babilonia la grande, todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, ya lo estuvimos estudiando en la serie de los mercaderes de la tierra. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no seáis de sus plagas. O sea, el sistema papal va a recibir las plagas, y si nosotros no salimos de ese sistema y si seguimos participando de sus pecados, vamos a recibir las plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de la maldad de ella. Dadle como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras en la copa que ella os preparó, prepararle el doble. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis 17 y 18. Por eso la advertencia es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Por eso es que la piedra, que es la venida de Cristo, va a caer sobre este sistema y va a destruir todo lo que conocemos como poderes terrenales. Por eso hay que creerle a Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Entonces ya vimos lo que tiene que ver el cuerno pequeño. Sabemos que es el anticristo, la abominación desoladora, el hombre pecado, la bestia del mar de Apocalipsis 13, el 1 al 10, la gran ramera, Apocalipsis 17, Babilonia la grande, Apocalipsis 17 y 18. Ya completamos la novena característica, la décima característica, la 11ª característica y la 12ª característica. Esto es el estudio de los atributos del cuerno pequeño, que es Roma Papa. Y pues con relación a lo que seguimos viendo, tenemos que definir si vamos a aceptar el plan de Cristo, que es restaurar la imagen de Dios y de toda descendencia humana por medio de la aceptación de reconocerlo a Él como el único y verdadero portador de pecados, o voy a seguir el plan de Satanás, borrar la imagen de Dios y aceptar un anticristo por medio de negar a Cristo como el único y verdadero portador de mis pecados. Y pues esto es lo que tenemos que definir. ¿Por qué es tan fácil creerle a un hombre que me dice que el domingo es el día de descanso conforme a la ley de él, que es una ley humana, pero es una ley falsa porque está alterando la ley de Dios? Esto es lo que acabamos de escuchar del Papa Francisco, que habla del cuarto mandamiento, habla del tercer mandamiento asociado con el guardar las fiestas, pero está hablando del domingo en lugar del sábado. Él dice que el domingo es el día de ellos, pero eso es lo que finalmente dice la palabra de Dios, que eso es el anticristo, que eso es el cuerno pequeño que iba a intentar cambiar la ley de Dios. Ahora, ¿por qué es tan difícil creerle a Dios que me dice el sábado es el día de reposo conforme a la ley de Él, que es una ley divina que es verdadera? ¿A quién le voy a creer? ¿A Cristo, que me dice que el sábado es el día de reposo conforme a la ley? ¿O al cuerno pequeño, que es el anticristo, que me dice que el domingo es el día de descanso? Aquí hay una clara decisión de qué plan voy a aceptar, el plan de Cristo o el plan de Satanás. ¿Voy a aceptarlo a Él como el único y verdadero portador de mis pecados, o voy a aceptar al papado y a sus sacerdotes como los portadores de los pecados de la tierra? Eso es la gran controversia. Pronto llegaremos
a la finalización de esta historia de la humanidad. Mientras tanto, esta historia continuará. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les ayude y nos preparemos todos en humildad, en arrepentimiento y confesión de pecados, a que sea el Espíritu Santo limpiando nuestras veredas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a terminar. Padre Santo y Eterno, gracias te damos porque está terminando tu santo sábado y también está terminando este estudio por ahora aquí en esta parte de la estudio, y queremos suplicarte que nos bendiga. Gracias porque nos has acompañado, que podamos estudiar esta información. Sé que tuve que ir muy rápido, pero sé que tú dispondrás la oportunidad para que las personas puedan detener, puedan estudiar, puedan repasar, puedan leer adecuadamente, porque hay mucha información que tuve que condensar para poderla presentar hasta el día de hoy. Te damos gracias porque esta serie continuará con lo que sigue en Apocalipsis 13 del 11 en adelante, y te suplicamos, Padre Celestial, que nos prepares porque muy pronto veremos estas escenas de esta profecía, de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y la conmoción mundial que se va a dar muy pronto con todo este tema de la pandemia, de todas las medidas restrictivas que se van a seguir implementando cada vez más, hasta que tu pueblo no pueda ni comprar ni vender, y a menos que nos sometamos a lo que es la marca de la bestia. Suplicamos que nos prepares, perdona nuestros pecados, ayúdanos a preparar a otros. En el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús, bendice a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje y a sus familias. Ayúdales en la preparación, ayúdanos a nosotros, ayúdame a mí. Perdona nuestros pecados, perdona los pecados de las iniquidades, las abominaciones que se están dando en la corporación adventista, en todos los movimientos adventistas. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer, a estar fieles y firmes a tu palabra, al espíritu de profecía, a la verdad que ha sido revelada para este pueblo, para este tiempo, y que podamos ser luz para que otros puedan conocer la verdad. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén.